yo vengo a hablar de la parte 3 del libro, denominada Autocontrol, y del capítulo 11, titulado Fuerza de voluntad, no hay problema. Entonces, en este capítulo inician como dándonos un ejemplo de una persona que decide esconder algo que quiere consumir, pero simplemente decide que su forma de controlarse es esconderlo, pero a la final termina consumiendo ese bien. Entonces, después de eso, proceden a hablarnos de Adam Smith, que Adam Smith, para su época, había tocado el tema del autocontrol, pero que un tiempo después los economistas no tomaban en cuenta este tema y pensaban que no era algo importante o de relevancia para el tema económico. En su tiempo, Adam Smith dijo que el autocontrol era como una lucha entre las pasiones y un espectador imparcial, el cual era el consumidor, ya que él decía que el consumidor era corto de vista y tenía como una miopía, ya que no veía más a futuro y prefería la toma de decisiones cortas, ¿sí? A corto plazo, porque se sentía que había más satisfacción, como que la satisfacción fácil o momentánea o actual era mucho de más valor, era de más valor a comparación de una satisfacción a largo plazo. Entonces, también había otro autor, Fisher, que realizó algunos estudios y llegó a la misma conclusión, que los consumidores le dábamos menos valor al consumo a largo plazo que al consumo actual. Entonces allí nos empiezan a mostrar unos ejemplos, que el ejemplo que más me llamó la atención fue el ejemplo de el torneo de tenis. Entonces habían dos personas que eran aficionadas al tenis y les ofrecían tres opciones. La primera opción era ir a ver un partido el día de mañana de primera ronda del torneo. La otra opción era ir a ver un partido de octavos de final el otro año. Y la última opción era ir a ver la final del torneo dentro de 2 años. Entonces una persona eligió pues ver la final de aquí a 2 años, la otra persona también, pero esa persona empezó, digamos, de persona A y persona B. La persona A quedó firme con su decisión y aún así pasado el tiempo, él seguía firme en que lo que a él más le iba a satisfacer era estar en la final, así le tocará esperar 2 años. En cambio, la otra persona empezó a tener como una pérdida de valor en su decisión. Entonces, como que conforme pasaba el tiempo, como que menos valor le daba a la final de aquí a 2 años. Entonces, básicamente era como una forma de mostrar cómo se comportaban distintos consumidores. Entonces, pues todo el tema del autocontrol siento que es importante. También nombraban como el hecho de que, o sea, como de que el hecho de planificar bien nuestras economías, nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros ahorros, nos sirve mucho a largo plazo. Y cuando uno se plantea cosas específicas, pues hace que tú tengas un gasto más consciente y de calidad en tu vida actual. Hablaban de las familias que ahorraban. Entonces, que si una familia que tiene, no sé, un 5% de ahorro en sus ingresos, si llegaban a tener más ingresos o un ingreso inesperado, ese ingreso no iba a ser totalmente gastado, sino que ellos iban a coger una parte para ahorrar. Entonces era como tener un uso más inteligente de lo que uno recibe o el ingreso que tiene. Entonces pues yo pensaba en eso porque también siento que soy más de las personas que gastan día a día. Entonces como que a veces uno no piensa o uno, no sé, piensa, ay, voy a ahorrar para irme de viaje. Pero entonces con el tiempo van llegando cosas actuales y uno dice, ah, no, pues prefiero irme a comer hoy que ahorrar la plata, porque pues al menos voy a disfrutar hoy. Entonces siento que si uno organiza o se planifica, pues sus finanzas y su economía puede ser mucho más fructífera y uno puede generar mucho más placer y satisfacción en el futuro. Entonces sí, eso de ese capítulo quería hablar porque fue como el que más me pareció interesante y me generó un poquito más de cuestionamientos como en mi vida personal. El libro, en el Gracias. capítulo 2, donde encontramos lo que hablan de respecto a contabilidad mental, encontramos
conceptos bastante importantes como los costes hundidos, que son los gastos que ya se han realizado y no se pueden recuperar independientemente de lo que pase. Entonces, no importa de la manera que intente recuperarlo, no se puede. Y hay sesgo emocional, que es personas que tienden a seguir con un proyecto así este ya no tenga rentabilidad. Los frascos y presupuestos, que la lógica de presupuestos no fungibles ayudan a controlar gastos y organizar finanzas. Entre estos también encontramos riesgos que pueden llevar a malas decisiones económicas, afectando obviamente nuestro bolsillo y nuestra economía. La mesa de póker, todos conocemos las apuestas y todo eso. Entonces, por ejemplo, en las carreras de caballos aumenta el riesgo en la última carrera. Obviamente dependiendo de las probabilidades, o sea, dependiendo de lo que vaya ganando o perdiendo el jugador, también eso mismo le ayuda a ir tomando decisiones de si seguir apostando o no seguir apostando. Las ganancias las apuestan libremente porque pues obviamente no es algo que inviertan, entonces deliberadamente apuestan ese dinero y van cambiando de opinión dependiendo de lo que surja. Entonces es muy importante todo lo que nos nombran en este libro. Me gustó mucho, la verdad, y hay conceptos que son muy importantes para tenerlos bueno, continuamos en cuenta en hablando. En este caso encontramos en el capítulo 5 un debate sobre la economía del comportamiento. Entonces encontramos argumentos racionalistas en donde hay preferencias estables y racionalidad. Hay sesgos cognitivos también que son importantes a tener en cuenta, porque pues es como la toma de decisiones cerrada. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, encontramos las anomalías, que estas tienen una resistencia al cambio. Entonces, el uso de modificaciones para racionalizar anomalías y la importancia de acumular suficientes anomalías para poder provocar un cambio. Bueno, acá encontramos el cierre de las series, impacto de las series de artículos, proceso de identificación. Todos estos temas son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Por el otro lado encontramos formando un equipo en la economía del comportamiento. Entonces, los logros del equipo, los cuales dan una expansión de la economía del comportamiento en Europa. La aversión miope a las pérdidas y la paradoja de la prima de riesgos. Encontramos experimentos de inversión, la paradoja de la prima de riesgos, aversión miope a las pérdidas, que es de lo que estamos hablando, pues su definición es tendencia a evitar pérdidas a corto plazo, incluso si se asumen riesgos mayores a largo plazo. Entonces, hay un ejemplo, el de Samuelson, que él ofreció una apuesta con moneda a su colega Brown y pues Samuelson no tendría por qué aceptar muchas apuestas si no acepta una. Pues obviamente la contradicción es que Samuelson critica muchas apuestas para Bernards y Thaler y concluyen que es un error rechazar una apuesta. Hay investigación sobre frecuencia de revisión de carteras y por otro lado, la hipótesis de los mercados eficientes. Entonces acá encontramos que a largo plazo todos estaremos muertos según Keynes. Eso es una cita que nos dio Keynes en este capítulo. Bueno, la definición de la hipótesis de los mercados eficientes sin concurso de belleza es que los precios reflejan toda la información disponible. Entonces, ellos nos dan toda la información disponible para que haya racionalidad de los precios. Entonces, es decir, el precio es correcto. No existen comidas gratuitas y hay desafíos. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, las anomalías en el mercado, precios estacionales y comportamiento irracional de los inversores. También en esta encontramos unos niveles de pensamiento. El nivel 0, que es la selección aleatoria, nivel 1, pensamiento básico, y nivel 2, estrategias más complejas que pueden llevar al 0. Acá hay una pregunta súper importante, que ¿son excesivas las reacciones de la bolsa? Todos conocemos la bolsa de valores. En la bolsa de valores muchas personas que no tienen conocimiento de ello se meten solo porque pues son impulsados por personas que de pronto sí, ya llevan un tiempo realizando esto, pero realmente no es que sepan. Entonces acá lo que nos muestran es como las hipótesis, el estudio empírico, y bueno, todo lo que debería ser el pensamiento racional para no tomar malas decisiones ni perder dineros en estos casos.
La reacción al exceso de reacción. Entonces aquí encontramos el riesgo de medición, que son resultados empíricos, las propuestas de nuevos modelos, hipótesis de mercados eficientes y pues que la beta tradicional pierde relevancia. Se propone un cambio hacia múltiples factores en la evaluación de riesgos y rendimientos. Todo esto es muy importante porque pues son los que nos van a retroalimentar a la hora de tomar cualquier decisión que repercuta sobre nuestra economía. Bueno, continuando con el resto de capítulos, eh, en este caso, en el capítulo 4, teoría del valor o teoría de perspectivas. Bueno, pues resumidamente, pues este capítulo nos ofrece una versión más realista sobre el comportamiento de las personas y se aleja de la idea de la racionalidad, es decir, se aleja de la toma de decisiones de las personas en cuanto a lo racional. Y existen dos clases de teorías, unas eran las normativas, que son las que establecen la forma correcta de pensar sobre un problema manejando la lógica y la coherencia. Descriptivas son las que buscan representar cómo realmente toman decisiones las personas, reconociendo que los humanos no siempre son racionales o coherentes. Esto quiere decir que, pues digamos, las personas pueden tomar una decisión más, o sea, tomando más en cuenta sus emociones. Podría ser un ejemplo. Tenemos la aversión de pérdidas. Un ejemplo claro de ello podría ser en un casino, las personas reaccionan más a sus pérdidas que lo que disfrutan de sus ganancias. O en un trabajo normal, pues se preocupan más por sus deudas que por lo que ganan realmente. Y también tenemos adversos al riesgo cuando enfrentan ganancias, amantes del riesgo para evitar pérdidas. Un ejemplo claro de ello pues son los juegos de azar. Y bueno, pues continuando con el capítulo 7, contabilidad mental en la toma de decisiones de los consumidores. Pues yo lo dividí en cinco ramas que fueron las principales. Una pues era el costo de oportunidad, que es la cantidad de bienes o servicios a los que se renuncia a elegir una opción sobre otra. Es decir, es fundamental en las decisiones económicas. Un ejemplo, decides invertir en una empresa u otra, dependiendo de los dividendos que tenga, digamos. Un ejemplo muy claro de ello es si tú decides invertir en Starbucks o en Ecopetrol o en McDonald's. Claramente no te van a dar los mismos dividendos anualmente o mensualmente dependiendo de las acciones que compres en la bolsa de valores. Bueno, la otra ramita es utilidad. Pues en este caso, pues un ejemplo muy claro para describir todo esto es de los dos tipos de utilidades, la utilidad de adquisición. Pues digamos que si yo tengo un presupuesto para comprar algo y ese producto o servicio está a menor valor del que yo tenía presupuestado, pues ese excedente es lo que llaman utilidad de adquisición. Y un ejemplo claro para describir la utilidad de transacción sería, digamos, no sé, yo voy a comprar un celular en Apple. Entonces, si yo estoy satisfecho, pues seguramente seguiré comprando productos Apple y seguramente tendrán un cliente más en este caso. Sobre las decisiones de compra, un consumidor busca un televisor. Bueno, pues voy a explicar esto también con un ejemplo. Digamos que las personas le recomiendan un televisor de acuerdo a lo que pues uno busca, y cuando uno va a la tienda pues claramente también le recomiendan otros productos pues también de acuerdo a donde trabajen las personas que están ahí, porque si una persona pues trabaja en Samsung pues claramente te va a recomendar un televisor Samsung en este caso. La manipulación de precio, pues bueno, resumidamente pues
ahí se me falta una parte ahí de la manipulación de precio. No, pues son diferentes tácticas que manipulan la percepción del consumidor. Pues una muy clara son los precios originales inflados que muestran un precio alto que nunca se ha cobrado y pues bueno, creo que todos hemos sido víctimas de esto. El último es el impacto en el comportamiento, percepción del valor. Precios engañosos aumentan la sensación de obtener una buena oferta. Y pues también digamos que estas estrategias de precio influyen en la percepción y experiencia del consumidor, impactando en su comportamiento y lealtad hacia una marca, digamos, no sé, pues lo que venía diciendo Apple. Si tú eres leal a esta marca, pues seguirás comprando sus productos.